metemos en la agenda entonces. Muy bien. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, Dani. Bueno, buen día a todos. Yo voy a oficiar de tratar de hacerle a Juan algunas preguntas desde mi experiencia y mi visión y lo voy a dejar a él, que es el que tiene más conocimiento específico sobre el tema analítico. A ver, Juan, yo trabajo en áreas de capital humano desde hace más de 20 años y hace ya 20 años que me mandaron a leer el libro de FitSense. Hace ya mucho tiempo que escucho lo que es medir la gestión de recursos humanos, su efectividad, etcétera, pero de repente hace algunos años volvió a aparecer una nueva palabra que es Analytics, y la primera pregunta que te quería hacer era, ¿qué hay de nuevo con esto versus lo que ya conocemos hace mucho? ¿Cuál es el valor que tiene para recursos humanos? ¿Cuál es el valor que tiene para la organización y para el negocio? ¿Qué hay de nuevo en todo esto y qué valor trae? A ver, me gusta eso cuando comentaste este comentario de Jack Fitsen de la misión y demás. En verdad, esto es peor. En los 80 aparece la idea de Jack Fitsen y Wayne Casey, que decían que, bueno, recursos humanos tienen que mostrar qué valor aporta, ¿no? Y hace 40 años estamos con este problema. Y sí es interesante cómo aparece el concepto y el título de Analytics, ¿no? Antes hablamos de indicadores, de métricas. Yo cuando me puse a estudiar el tema hace 6-7 años, nadie hablaba de Analytics, ni Big Data y demás. Y lo que sí hay un punto que es bastante diferente de lo que implica Analytics a lo que estamos acostumbrados, que es la idea de entender que Analytics es utilizar datos para tomar decisiones. Y en sentido amplio, esto significa que Analytics no es solo medir. Fíjate que venimos hasta ahora con un paradigma muy fuerte de entender que Analytics es simplemente hacer medición. Y lo que encontramos, y lo que está pasando con mucha gente, es que dicen, bueno, mido, pero ¿qué hago con eso? ¿No? Mido rotación, mido ausentismo, mido la cantidad de días en una búsqueda. ¿Y qué? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Ese es el problema. Y lo que tenemos en Analytics es la posibilidad de hacer un montón de análisis en función de preguntas que no sean relevantes. Esta me parece la gran diferencia de lo que viene ahora, que es, no se trata ya ahora de simplemente medir, sino se trata de encontrar respuestas a las preguntas que sean importantes para una gestión. Puede ser esto, un problema de recursos humanos para entender por qué. Por ejemplo, ¿por qué la gente falta? ¿No? Clásico problema de muchas empresas donde el ausentismo es un problema importante y dicen, bueno, estoy midiendo la rotación voluntaria e involuntaria, pero sigo sin saber por qué. No, siempre recuerdo un caso de hace años que dijeron, bueno, hagamos algo, vacuna antigripal. Bueno, vacunamos antigripal, pasó y no pasó nada, ¿viste? Y seguimos con el problema. Entonces ahí Analytics es donde me agrega valor, que es el utilizar diversas herramientas de la matemática, la estadística, y utilizar todos los datos que todos tienen para entender cuál es el problema de por qué la gente está faltando. Se trata de algo de los jefes, se trata de algo de los equipos, se trata de algo del entorno, del contexto. Y lo que también está en juego de Analytics es esta idea que muchos hablan de Big Data, a veces no técnicamente bien utilizado, pero sí es importante resaltar que ahora lo que tenemos de muy diferente con lo que era quizás hace 15, 20 años es que ahora tenemos mucha información. Muy bien. O sea, tenemos muchos datos. Y todos los que están escuchando y todos los que estén pensando que no tienen tantos datos, discúlpenme, están equivocados. Tienen mucha más información de la que se les ocurre. Y eso es lo que aporta el valor Analytics, que es cómo saber explotar o minar, así se dice técnicamente, todos esos datos que tenemos guardados para entender lo que importa entender. O sea, puede ser por qué la gente falta, por qué la gente se va a la compañía. Fíjate que en general a mí me gusta pensar en Dr. House. Dr. House siempre dice que la gente no cambia, no estoy de acuerdo, soy psicólogo, y dice que también la gente miente, ¿no? Y siempre pienso cuando la gente dice, no, hago una entrevista de egreso, ¿no? Y quizá dice, no, me voy porque no tengo oportunidades profesionales, de desarrollo, y en verdad tiene un cartel acá enorme que dice, odio a mi jefe. Analytics es utilizar los datos para entender la conducta real de las personas, para entender este tipo de problemas, entender quizás lo que la gente no dice, y a vos te importa resolver. Te aporta también esto no solo a entender y mejorar toda la gestión humana, sino también entender las relaciones con el negocio. Esto puede ser, por ejemplo, comerciales. ¿Qué perfiles efectivamente venden mejor? Y fíjate que ahí viene un paradigma diferente que es el término de, paradigma no sé si es la palabra, pero el concepto de cruzar datos, y a mí no me importa si los datos son de los sistemas de recursos humanos o no. Me importa que sean datos. Entonces yo podría cruzar datos de la información de gestión humana con la información comercial. Entonces podría ver efectivamente cuáles son los mejores vendedores. No en función de lo que dice el modelo de gestión del desempeño, sino efectivamente en función de lo que me dicen los datos del CRM, por ejemplo. Y quizás, por ejemplo, podría encontrar
quiénes son buenos vendedores para conseguir clientes nuevos, quiénes son buenos vendedores para gestionar y hacer upselling o cross-selling con clientes actuales. Entonces empieza a haber un mundo totalmente diferente, o sea, formaciones, clásicos de formaciones, poder entender efectivamente si está cambiando algo de los resultados o del proceso de una acción de formación que hago. Por ejemplo, hay gente que lo usa esto para entender dónde gasto el dinero. Okay. O sea, dónde tiene sentido gastarlo y dónde no tiene sentido gastarlo. Juan, a ver si sirve esta reflexión. O sea, antes lo que estábamos buscando era indicadores para medir la efectividad de la función. Sí. Y vos estás trayendo otra cosa ahora. Sí. Que es el más valor. Sí. Sí, y fíjate, a veces uno, por ejemplo, cree que el indicador que está utilizando sirve y que eso no tiene sentido. No te suma valor. Hay un ejemplo que me gusta mucho de un colega en Chile. Estaba en el área de gestión humana de una empresa de telefonía muy grande. Y lo que hizo es, tenía un problema. ¿Por qué? Porque cuando veía el dashboard de recursos humanos, monitoreaba 20 indicadores. Era muy diferente a lo que le pasa a muchos. Y en un momento dice, a ver, 20 indicadores son ingestionables. Nadie puede tener en la cabeza y estar procesando 20 indicadores sin entender qué está pasando. ¿Y qué hizo? Agarró, no sabía hacer mucha matemática, había estudiado comunicación. Entonces buscó a alguien que sí, era un poco mejor con la matemática y la estadística, y le dijo, a ver, quiero que me encuentres cuáles de estos indicadores efectivamente están vinculados, correlacionados, o como preferimos llamarlo, con los indicadores de negocio que me importa mover. En ventas será quiénes venden más, qué impacta en satisfacción del cliente, etc. Pasaron de 20 a 4. Ok. Se dieron cuenta que esos 16 que tenían dando vuelta no servían para nada. Okay. Que monitoreando 4 cosas y logrando que eso mejoraran las cosas que al negocio le importaban. Okay. Y eso claramente es un enfoque. Es otra forma también de trabajar con indicadores, pero hay un nivel de sofisticación diferente que hace que vos entiendas claramente qué tiene sentido medir. Hay empresas que trabajan con esto, con Analytics hoy en día, que es, a ver, ¿qué es lo que realmente tengo que monitorear? ¿Dónde pongo el foco? Él, por ejemplo, habla de Data-Driven Leadership, o sea, en términos de decir, yo después lo que hago es trabajo con las personas que tienen liderazgo de la organización, dándole foco de dónde tiene que poner la atención en su gestión. O sea, no es solamente información que procesa e interpreta recursos humanos, sino que la trabaja con el liderazgo para que después ellos ejerzan el rol requerido. Exactamente, porque ahí además no era pedirle a un supervisor que gestione 20 indicadores, sino decirle, mira, de ahora más lo único que importa es que gestiones estos 4. Okay. No porque son caprichos, porque yo creo que son importantes, sino porque realmente encontramos que cuando esto mejora, los resultados mejoran. Creo que te voy a hacer una pregunta que no tiene respuesta, pero a propósito que es, esos 4 no son universales. Claramente, no, bueno, nosotros hacemos con este colega, decimos siempre, toda la gente quiere saber cuáles son los 4, da igual cuáles son los 4, ¿no? Hay un trabajo que uno en Analytics usa a veces el estado del arte, o sea, lo que se escribe sobre un tema, un marco referencial, pero siempre el punto es que vos tenés que pensar en tu propio caso dónde está el foco, ¿ves? Y eso es un poco lo que brinda Analytics, ¿no? Hay, cuando decís estado del arte, o sea, vos lo que decís es también cada profesional de recursos humanos lo que tiene que saber es buscar cuáles son los indicadores propios de la industria, no solo de su organización. Las dos cosas, vos vas a trabajar con las dos cosas, lo que vas haciendo también con esto, con Analytics, es más allá de lo que suponemos o lo que creemos o lo que dice el estado del arte o lo que quede la gente en esa industria, vos trabajás con datos y lo validás. Hay una frase como clásica, hay como una frase de referencia en el mundo de Analytics que dice, en Dios confiamos que todos los demás traigan datos, ¿no? Y esta es la idea fundamental de Analytics. Cuando vos estás trabajando con Analytics, yo te escucho, yo te hablo, y si alguna vez con alguno de ustedes me reúno, yo voy a escuchar y voy a estar atento, voy a notar todas las cosas que ustedes dicen, pero a mí va a ser claro que son opiniones. O sea, yo lo que voy a hacer después es ver si efectivamente los datos me dicen que las cosas son así o de otra manera. Eso a veces, en muchos casos, implica una transformación cultural, el proceso de gestión del cambio, porque a veces con Analytics encontrás cosas que son opuestas a lo que la gente cree, ¿no? Entonces, quizás uno creía que ese indicador es muy importante y siempre recuerdo un caso en España que encontraron que la rotación de los comerciales de menor nivel jerárquico daba igual. A pesar de que uno siempre la quería trabajar, ya decían, ¿sabes qué? Nos encontramos que no nos cambia nada. Sí encontramos que la rotación de los niveles medios tiene un impacto profundo en los resultados de negocio. Entonces empezaron a monitorear específicamente eso. Muy bien. Entonces a veces es trabajar con eso. En otro caso podés hacer otras cosas analytics, como por ejemplo, que a muchos les atrae mucho, y al principio era lo que más me atraía a mí, era todo lo que es el mundo de los modelos predictivos, donde vos podés predecir alguna cosa en particular. El ejemplo más clásico donde haces esto es, hay dos ejemplos clásicos. Uno es flat risk, riesgo de vuelo, traducido así brutalmente,
que es cómo predecir o identificar qué empleados están próximos a renunciar. Ok. O sea, damos cuenta que vos, justo encuentro que vos tenés una alta probabilidad de riesgo de que en los próximos 2 meses renuncies, y después toma acción. Entonces, está todo bien, ¿qué te pasa? ¿Cómo las cosas con tu jefe? ¿Te gusta tu trabajo? Etcétera, porque sé que sos una persona quizás de alto potencial y quiero retener. Y en otros casos quizás tomas otra acción. El otro ejemplo clásico que se hace cada vez más es modelos predictivos de selección. ¿No? En selección es un mundo donde se trabaja mucho con la idea de su puesto. ¿No? Fíjense cómo armamos un perfil. No, yo creo que esto es importante, etcétera. Y la verdad que lo que haces con predictivo en selección es revisar qué dicen los datos para encontrar efectivamente cuál es el perfil óptimo del puesto. Hay un ejemplo que parece que es lindo de esto, ¿no? Un banco peruano que hace años tomaba cajeros. Y siempre tomaban cajeros y siempre usaban el mismo procedimiento. Ellos usaban un test de velocidad de cálculo numérico y un test que simulaba como moneditas de juguete, como si fuera la tarea de la caja. Hace años tomaban lo mismo. Y en un momento alguien dice, ¿estamos seguros que estos test nos permiten seleccionar buenos cajeros? Y lo peor de todo es que nadie sabía la respuesta. Y todo, fíjense, pónganse a pensar cada uno de ustedes, van a ver que seguramente no están seguros si las herramientas que utilizan en selección son buenas. ¿Por qué? Porque en selección lo que hacemos es, indicadores sería medir el tiempo que tarda en poner la búsqueda. Si es bueno o no, no lo sabe. ¿Por qué? Porque también lo que tenés es que tuviste selección, pasó a desarrollo, demostración y ya no cruzás los datos. Muy bien. Entonces, ¿qué dijo este banco? Vamos a revisar, no como una pregunta, ¿no? Las preguntas buenas es lo que hace que Analytics avance. Primer problema, ¿dónde están los datos de los test? En muchos casos, en tu proveedor, que te hace los psicotécnicos, en este caso ellos lo tomaban en papel, en legajos, ¿no? Se ven cuenta de una pregunta que les importaba mucho, contrataron un pasante, pobre pasante habrá estado semanas revisando archivos y legajos, buscando la información, construyó un Excel con los datos de todas las personas que fueron seleccionando y fueron evaluando, con los datos cuantitativos de estos test. Después dijeron, queremos cruzarlo con desempeño real. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, hay información de desempeño real de un cajero. Le pido la operación que me diga la cantidad de transacciones por día que hace, cuánto tiene faltante de caja y otros indicadores que pueden haber en banca. No se ven a hacer las cuentas, otro problema, ¿no? A veces no son tan difíciles, pero cuenta básica ellos no estaban muy seguros. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué no trabajaron con la inteligencia comercial? Tenían un ingeniero estadístico. Propia de la compañía. Sí, propia, o sea, buscaron a alguien que había estudiado estadística ahí. Y para él era simplemente una cosa de 5 minutos, o sea, 10 minutos, o sea, como mucho, porque había... Tenía el método, no tenía la cabeza organizacional para eso, pero tenía método... No, cuando sabías que preguntar decías, Ramón, ¿tenés los datos? ¿Me explicás qué indicador o qué variable o qué? ¿Qué encontraron? Las moneditas no servían para nada, no te predecía nada el desempeño. Pero sí encontraron que el test de velocidad de cálculo numérico era muy buen predictor. Incluso hasta definir un punto de corte. Dame cuenta que si no tenías 60 puntos, gracias, hasta luego, vamos a guardar su datos. Cuando superás los 60, automáticamente pasó el proceso. Después rediseñaron el proceso, lo evolucionaron. Después eso lo hicieron web, entonces, si el candidato no tenía 60 puntos, ni siquiera accedió a la entrevista. Excelente. Entonces, cambia la forma. Eso también es un shock cultural, porque todos tenemos como mucha creencia de tener conocimiento sobre el perfil óptimo. Y esto empieza a cambiar estas cosas. Me surgen varias preguntas sobre el caso que contaste, 2 o 3. La primera, me parece, a ver si estás de acuerdo, que es una limitante para la gestión de recursos humanos quién es dueño de los datos. Sí. Vos contaste que los exámenes psicotécnicos acaban lógicamente en el proveedor. ¿Es una limitante en la gestión de recursos humanos de quién son los datos y cómo se guardan en el tiempo? A ver, hay muchos problemas con eso. El primer problema yo creo con esto es, fíjate que en recursos humanos en general no hay el concepto de tener una agenda de la gestión de la información. Nadie se pone a pensar acerca de eso. En general, se dan cuenta de ese problema cuando quieren datos y no los quieren. Y todos corren porque gente general quiere un dato de algo, que todos están corriendo y demás. Algunos creen que lo solucionan comprando algún ERP de recursos humanos y ya todas las marcas conocidas la conocen y tampoco lo solucionas ahí. Muy bien. Fíjate otra cosa también particular, incluso en las empresas grandes es poco frecuente, es raro encontrar que el responsable de los sistemas de información de recursos humanos sea parte del equipo de recursos humanos. Muy bien. ¿No? Entonces tenés un montón de problemas donde está el punto de no solo la idea de quién es dueño del dato, sino quién lo gestiona y estar atentos a gestionar los datos.
Segunda pregunta asociada a esta. Sí. ¿No hay un tema también ahí difícil con la ética de la información y qué se hace? A mí me surgen ejemplos que yo tengo más cercanos que son los datos de clima, ¿no? Sí. Está la promesa de la confidencialidad. Sí. En el examen psicotécnico más o menos puede ser una situación similar. Sí. A ver, siempre hoy claramente el tema de la gestión de datos es un tema complicado y profundo, por decir una manera. Claramente en Europa tenemos todo lo que es GDPR, que los que trabajamos con datos de europeos, aunque estemos en Argentina, nos estamos agarrando la cabeza. Okay. Y siempre, o sea, cuando vos trabajás con datos tenés limitaciones legales y éticas, o sea, y las dos están simultáneas. Me han pasado proyectos donde he tenido que decir, bueno, ok, lo hago, pero con ciertas condiciones, de cierta manera, preservando ciertas situaciones. Por un lado puede ser datos confidenciales, en muchos casos no me importa si son los datos tuyos o de Daniela o de quien sea, simplemente me importa entender los datos, después simplemente me importa abstraer. Perfecto. Entonces, por ejemplo, con Europa muchas veces el concepto es, no te puedo pasar los datos porque son confidenciales, y el punto es, borrame todos los datos de quién es. Claro, no me interesa. No me importa. Me interesa entender, por ejemplo, si hago predictivo, me interesa entender el perfil. Muy bien. Entonces ahí cambia mucho la situación. En otra situación claramente cambia el tema de también que promoves, pero eso también parte del proceso, del proyecto, ¿no? O sea, el caso más clásico, más famoso de flat risk de predecir renuncias fue Credit Suisse, el banco. Una de las discusiones que aparecía en los medios siempre era qué dicen los empleados cuando se dan cuenta que los estás estudiando. Claro. En el caso de Credit Suisse lo que dicen es que los empleados están contentos porque se dan cuenta que la empresa está muy preocupada por eso. Okay. ¿No? Entonces, es un punto que siempre va a ser inevitable trabajar. Claramente, me llegan pedidos raros y cosas que digo, la verdad es que perdón, eso no lo puedo hacer porque es un tema que está fuera de la ley o ético, pero en general hoy en día no es tan frecuente. La verdad que no tengo muchas situaciones que digo, la verdad es que esto que me estás pidiendo está mal. Yo sigo siendo psicólogo, a pesar de que me dedico a esto. Yo siempre digo que finalmente lo que hace con Analytics es ayudar a esas dos partes. O sea, hace que la gente esté en mejores trabajos, en lugares adecuados, y hace que también la empresa le vaya mejor. Entonces, este es un poco el enfoque también, ¿no? Perfecto. Diste hasta ahora ejemplos de selección y fuiste contando ejemplos varios. ¿Algún otros ejemplos que quieras contar de otros ciclos? A ver, de temas de liderazgo, desarrollo de liderazgo, o de temas de clima y compromiso que yo conté recién. Sí. ¿Algún otro ejemplo de cómo el Analytics se pone en juego? Mira, por ejemplo, a mí lo que pasa siempre con clima, engagement y este tipo de encuestas y procesos es lo que un Analytics en general termina siendo procesos que quedan aislados. Yo siempre digo, es una lástima, ¿no? Porque, por ejemplo, si quieres encontrar rotación o ausentismo, es el sueño de un analítico. Tener toda esa data y poder cruzarla y decir, a ver, te digo, no solo correr lo que quieras, sino te puedo decir qué dimensiones de clima, de engagement te están pegando en ausentismo y rotación, dónde tenés que ajustar. O sea, hay una mirada analítica fuerte que es, que a mí me pasa con esto, que cada vez abandono más el manual de recursos humanos, porque con Analytics cruzas todo con todo, no te importa el proceso, el concepto de silo que se trabaja mucho en recursos humanos, sino que voy cruzando, ¿no? Hay algunas empresas que también han hecho cosas interesantes. Pienso en liderazgo y a veces pienso en perfilar, ¿no? Que es un tema que está apareciendo de vuelta bastante como en la agenda de análisis de algunas empresas que hacen desarrollo, que es, por ejemplo, encontrar cuáles son los perfiles óptimos a ciertas posiciones, por ejemplo, en términos de liderazgo. O el ejemplo más clásico, quizás, es el proyecto de Oxígeno de Google, que está publicado por caso Harvard, hay un montón de documentación sobre eso, que Google siempre odió tener gerentes, los quiso evitar. Es más, los sacó en una época cuando eran muy chicos. Tuvieron que aceptarlo porque los fundadores se la pasaron autorizando gastos, los autorizando equipos y demás. Entonces, bueno, no tener gerentes. Cuando Google arma su equipo de Analytics, que lo llama People Analytics, que es como uno de los clásicos en la industria, una de las primeras preguntas que dijeron, bueno, volvamos al tema de los gerentes. Aceptemos a los gerentes, no nos queda otra. Pero hagamos el trabajo de ver qué diferencian los mejores gerentes. Bien. Utilizaban mucha data, Google en este caso se dedicó mucho tiempo, y nosotros con ellos encontraron 8 factores que hacían la clara diferencia entre los buenos y los malos. Y te repregunto para nosotros los ignorantes, ¿qué datos usan para trabajar eso, si te acordás? O sea, ¿qué datos uno puede tener disponible? Pensá que vos tenés, por ejemplo, lo básico en todos los datos tenemos nómina. Sí. Tenemos muchos datos de nómina. Tenemos el historial de eso. Si no es solo de ahora, sino de todo lo que fue pasando. Entonces tengo todas las personas que se quedaron y las que se fueron, y qué canjas reportaban. Tenés desempeño, entonces quizás podés ver qué en particular tenían en la evaluación de desempeño los jefes que, no sé, tenían mayor o menor rotación, ¿no? ¿Qué más tenés? Tenés clima, engagement. Y lo asociás con el liderazgo. Sí, exactamente. ¿Qué más? Tenés
muchas empresas toman herramientas de assessment, de evaluación, también tienen la información. O sea, Ok. hay un punto que es empezar a mapear todos los datos que tengo. Y siempre, después hay un montón de técnicas y trampas analíticas para todavía extraer más información a los datos. Pero el punto es eso, y fíjense que ahí volviendo al tema de la gestión de la información, es que también se trata acá no solo de analizar, sino estar atento de cuando vos metés un proceso nuevo, como por ejemplo una herramienta de evaluación y estás eligiendo un proveedor para evaluación para el ingreso, ponerte a pensar que desde ese momento parte del proceso es no solo evaluar, sino guardar y gestionar ese dato. Bien. Porque después cuando lo que avances, vas a querer usar. Muy bien. ¿No? O sea que ahí hay algo que es empezar a cruzar información. Sí. El ejemplo que vos diste del clima es, yo podría tomar mi base de datos de resultados e integrarla con productividad, servicio al cliente, Sí. desempeño, lo que fuere, Sí. pero para eso necesito primero que el de clima y el de desarrollo hablen Sí. y coordinen, Sí. y segundo necesito integrar los datos. Sí, y después también tenés que tener, y ahí hay también un trabajo interesante que también genera alianzas con áreas que no son de recursos humanos. Por el método. Exacto, no solo por eso, puede ser por el método para que te ayude con la técnica, si no Ok. hacerlo, Muy bien. pero es por los datos. Perfecto. O decir, quiero cruzarlo, clásico, otro clásico a mí pasa. Voy a cualquier lugar para hablar de Analytics y me dicen, Juan, sí, porque quiero demostrar el impacto que tiene recursos humanos en el negocio. Ok, bueno, empezamos con lo mismo. Todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué les pasa? La primera pregunta que hago es, ¿cuántos datos tenés del negocio vos, de este recursos humanos? ¿Sabés dónde están los datos? ¿Sabés qué datos guarda el negocio? Entonces, si vos no sabes ni siquiera eso, es muy difícil que lo hagas. Y muchas veces no se trata que el negocio no te los va a dar. Porque acá se trata de generar alianza y decir al negocio, mira, quiero trabajar con vos para ayudarte a vender más. Dame los datos, dame acceso a tus datos del CRM, Claro. para poder cruzar y entender cuál es el perfil de los vendedores y entender mejor. Perfecto. Y uno puede hacer. Una vez me acuerdo que hablaba con una empresa de seguros médicos y me decían, le pregunto, ¿cómo, por ejemplo, se definen qué comercial me va a ver si yo quiero comprar? No, vos pones tus datos en un formulario web y al azar se te asigna uno. Y yo decía, ¿por qué? Muy bien. Vamos a cuenta, yo tengo hijos chicos, ¿no? Si viene un vendedor que quizás no tiene hijos, me va a hablar, no sé, de un montón de cosas, y a mí lo único que me importa entender es, ¿tengo un hospital pediátrico cerca? O sea, ¿me cubre qué cosas para los chicos? ¿Cuánto me cuesta? Y él no va a saberlo muy bien. Claro. O de repente puede ser lo contrario, ¿no? Quizás tengo, vamos a contar, 22 años y viene y me habla y dice, no, por la cobertura familiar y más, y digo, ¿me cubrís Asia? Sí, Y sí. deporte de riesgo. Entonces, ahí por ejemplo tenés datos que es interesante, podés usar datos del perfil de los clientes Sí. con el perfil de los vendedores. Entonces, en vez de asignar al azar, cada vez que alguien consulta, le asigna el vendedor óptimo para lograr la venta. O sea, Analytics no es una práctica de recursos humanos, sino que es una práctica que viene del negocio y de la ciencia, Sí. y que recursos humanos tiene que aprender a gestionar de esa manera. Exactamente, o sea, son métodos. Yo a veces digo, es una caja boba en el buen sentido, porque pues son herramientas de la matemática y la estadística, Muy bien. y vos la aplicás donde sea. Perfecto. No, yo cuando inicialmente me formaba en esto, lo veía para el riesgo crediticio, para marketing, para Claro. selling, cross-selling, y el método es lo mismo. O sea, solo que acá se trata de entender, siempre el punto central en esto es, ¿qué es lo que querés responder? Bueno, entramos en el capítulo siguiente que es, a ver, para pasar del deseo a la realidad, ¿qué tenemos desde tu experiencia que aprender a desarrollar como capacidad en recursos humanos para poder gestionar de esta manera? Ok. Mira, a veces lo que me pasa cuando lo veo analíticamente es, recursos humanos estamos muy acostumbrados que ya es como nos enamoramos de los procesos, entonces empezamos y tenemos que hacer gestión del desempeño. Inmediatamente, si tiene sentido o no, no sé, pero hay que hacerlo porque estamos muy acostumbrados a implementar prácticas, ¿no? Y yo siempre recuerdo una colega peruana que es un caso interesante, es una persona que pasó toda su vida en marketing y después la pusieron de VP de recursos humanos en una empresa grande. Ajá. Le pregunto a Paola, ¿cómo es esta experiencia pasada? Me dice, rara. ¿Por qué rara? Porque yo vengo una vida en la que me la pasaba preguntándole al cliente qué quería. Ahora vengo a recursos humanos en un mundo en el que yo le digo al cliente qué tiene que hacer. Entonces, acá el punto fundamental es entender, y eso es la habilidad más difícil de estar con Analytics, es donde muchos se traban, entender qué es lo que realmente quieren que yo les responda. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales a entender? Ok. ¿Dónde le aprieta el zapato al gerente del negocio? Muy bien. Ese es el primer punto. Si no tengo buenas preguntas, ya empecé mal. Ok. Todo no lo puedo resolver después. Después busco dónde están los datos, después busco a alguien, hago una alianza con alguien que me haga las cuentas. Muy bien. Yo tengo que entender cuáles son mis preocupaciones, ¿no? Ok.
Y la verdad que hay muchos que tienen esa dificultad. Quieren hacer analytics, y parece que está bueno, pero siempre es empezar a entender cuál es tu agenda analítica, yo digo, ¿no? Que es, cuáles son los temas que necesitamos empezar a resolver. Más allá del proceso, el proceso está bien, te ayuda a las cosas. Si el proceso lo tenés bien, tenés los datos. Bien. Pero siempre es el punto fundamental. ¿Qué quiero resolver? Tengo problemas de ausentismo en este grupo, tengo que lograr entender cuál es el perfil óptimo para esta situación. Vas a un call center y en general el tema es la rotación. Pero te das cuenta después cuando hablas en detalle que no es la rotación en general, es la rotación temprana. Bien. Porque la ventaja es que a los 2 años es difícil que puedas mantener el nivel de entusiasmo. Entonces, Muy bien. Entonces, es saber hacer preguntas. sí, ese es el punto fundamental. Que a veces son hacerle preguntas que tienen que ver con la gestión de recursos humanos y a veces son preguntas que tienen que ver con el impacto o lo que le aprieta el zapato al negocio. Exactamente, ¿no? O sea, me gusta recordar la vieja idea de Harvey Blake cuando decía cómo detecto necesidades de capacitación, la técnica del insomnio gerencial. Y te decía, bueno, realmente tengo que averiguar qué lo tiene el gerente sin dormir a la noche. Es lo mismo, es esto, ¿no? ¿Qué otra capacidad? Una es hacer preguntas, la otra es, algo hablaste de bases de datos, o sea, integrar la información. A ver, hay un punto fundamental que tiene que ver con una actitud, que es la curiosidad. O sea, yo lo veo cuando, no sé, cuando hago actividad con alguien, los equipos analíticos con los que trabajo y, no sé, que me he tocado formar, los que mejor funcionan son los más curiosos. Okay. Y a veces, y tengo por ejemplo gente y colegas que quiero muchísimo, aprecio mucho, y que al principio eran bastante malos en matemática o estadística, por una vez, o tenían muy poco, pero tenían tanta curiosidad y tantas ganas, que encontraron, y la verdad que han hecho análisis muy interesantes, cosas que me encuentro y digo, wow, mirá qué buena idea que tuviste, ¿no? Pero ese es el punto fundamental, es la curiosidad. O sea, no hay que saber de estadística, matemática y correlaciones variables. Hay que saber preguntar. El primer punto es eso, o sea, es muy difícil que encuentres a alguien que tenga todo, ¿no? Hay un modelo clásico de Data Science que se lo llama, modelo a veces el unicornio azul, y dice todas las habilidades que tiene que tener, y unicornio azul porque no existe, ¿no, gente? Es raro encontrar a alguien que pueda manejar todas las cosas que están en juego. Pero sí, por ejemplo, la curiosidad es importante, el ser poco crédulo, o sea, esta idea de, ¿por qué creemos que esto es así? ¿Estamos seguros? Porque damos muchas cosas por hechos en recursos humanos, y hay un montón de temas, o sea, en general cada vez que me meto más en esto es encontrar un montón de temas que, no sé, discusiones de un montón de cosas. Es como política en el bar a veces, ¿no? Hay escenas de Moneyball, una película que siempre me parece que hay que ver. Moneyball es como la película obligada para todos, donde todos se ponen a opinar acerca de cuál es la mejor herramienta para seleccionar. Y fíjense, si les pregunto a todos van a hacer lo mismo. Y acá hay un tema también por ejemplo, en vez de creer que mi opinión es correcta, es empezar a ver qué dicen los datos, o por ejemplo empezar a buscar qué sabe la ciencia y cómo aprovecharla. Muy bien. Eso es un tema no menor. A ver, vos estás diciendo ahí que todos los que trabajamos en recursos humanos, por identidad profesional, por historias, por aprendizaje, tenemos modelos respecto de cómo las cosas funcionan. Sí. En la cabeza tenemos variables que se organizan. Sí. Tenemos que aprender a sacarnos esas variables y desafiarnos si son así. Que hasta ahora no funcionaron, pero quizás cuando vemos el detalle encontramos otros factores que impactan que nunca nos dimos cuenta. Muy bien. ¿No? El ejemplo clásico es cuando hablamos de correlaciones, que a veces uno cree que hay una correlación entre una cosa y la otra y en verdad te equivocaste porque creíste que era causalidad cuando era correlación. Hay un ejemplo tonto que es que hay una correlación muy alta entre el consumo per cápita de chocolate de un país y la cantidad de premios Nobel ganados. Obviamente Suiza está arriba en todo, y la gente automáticamente esto nos pasa en recursos humanos, creemos que la correlación y que es causalidad, pero todavía no entendemos que en verdad la razón de eso es otra. Entonces acá hay un tema que es, en cierta forma, a veces hacer analytics es como investigación pero aplicada. Y tiene mucho de ese perfil, lo que está en juego y lo que nos falta hacer en recursos humanos. Ahora, tengo datos, listo. Tengo información integrada, coordinada y tengo datos. Sí. Tengo que interpretar esos datos. O sea, Sí. ¿Lo ves a recursos humanos sólido en general en su capacidad interpretativa de los datos? Es una habilidad para insistir, porque por si a veces recursos humanos llamando de datos, hay una actitud automática que a veces juega en contra, que es, punto uno, en recursos humanos todos dicen que no les gustan los números. O muchos, ¿viste? Muy bien. Genial. Y entonces es interesante, en general, cuando ves algunas empresas que ponen un referente analytics, es un contador, precisamente, ¿no? A pesar que quizás el contador, no necesariamente porque sea bueno haciendo sumas, sea curioso, objetivo y demás. Muy bien. Interpretar los datos requiere como rigurosidad y requiere tener mucho cuidado siempre en caer en inferencias automáticamente. Okay. ¿No? Y eso es una habilidad, eso es una actitud que es.
siempre como dudar un poco del dato y tener que entender, ¿no? Y eso también, hay una parte que también, hay una narrativa en Analytics, o sea, no es solo ciencia, que es una actividad de entender qué dicen los datos y qué cosas estoy viendo y qué cosas no veo. Okay. ¿No? Y es una habilidad que se va desarrollando. A veces hacer Analytics es como aprender a tocar un instrumento, ¿no? Porque lo que vas haciendo es, vas dándole cada vez más sofisticación y esto también es importante pensarlo porque al principio está bueno empezar con datos simples, ¿no? Empezar con lo básico, después lo vas sofisticando. O sea, todos quieren saltar, todos terminan y quieren hacer cosas complejas, y yo también digo, no, empezar con lo simple, porque eso te va desarrollando la habilidad de entender qué dicen los datos. A veces son interpretaciones muy simples, ¿no? Por ejemplo, vamos cuando estamos en la mesa, no sé, justo traje chocolate para todos y veo cuánto al final comimos y comimos 3 por 30. Digo, wow, qué cantidad, son un montón, 30 chocolates, son 10 chocolates por cada uno de nosotros tres. Pero después me pongo a hablar y después me doy cuenta que vos a la final tenías muchas ganas, no sé, de llevarle chocolate a sus hijos y te ganaste 20. Claro. ¿No? Y el día se agarró solo 10. Y la media te dice que cada uno se comió 10, pero yo no comí ninguno. Ok. Entonces, esto pasa mucho en las organizaciones. Creemos que la edad promedio representa la edad de la organización y en verdad quizás tengo muy jóvenes y gente con mucha experiencia en la organización y en el medio alguna política para 35 y no hay nadie de 35. Claro. Entonces, es el juego de tener cuidado como uno se los aborda. O sea, vos ahora estás agregando otra cosa que es, no solamente tengo que tener la capacidad de tener datos, de saber hacer preguntas, de empezar por lo simple y de ser curioso e interpretar, sino que esto me permite después flexibilizar respuestas o segmentar las respuestas para distintas poblaciones. Sí, obviamente, sí. O sea, el valor también puede estar ahí. Sí, en muchos casos a veces pasa, que a veces, una vez recuerdo que había un caso de ausentismo que me habían pedido un análisis y lo que yo encontraba que cada área tenía un problema diferente de ausentismo. Okay. Y cuando lo presentaba, decían, bueno, pero en general, ¿qué pasa en la planta? No, vuelvo a insistir, en cada área está pasando algo diferente. Y fíjate que, por ejemplo, el supuesto que había es que era un problema común, cuando en verdad habían que trabajar de formas diferentes en cada área. No, y esto es un tema frecuente, o sea... No, dale, perdón. Esto uno cree que es un problema homogéneo, se lo dice, pero en verdad hay un montón de subproblemas que a veces con Analytics puedo trabajar, ¿no? Estaba pensando, hay respuestas para segmentos de áreas y también uno podría empezar a segmentar respuestas para poblaciones. Digo, beneficios. Sí. Si yo tengo datos, por ejemplo, de consumo o de preferencias sociodemográficas y características sociodemográficas de cada población, puedo empezar a segmentar la política de beneficios en función... Mira, este es un clásico, y donde más se nota esto es increíble es en banca. Banca, por ejemplo, los negocios se la pasa haciendo segmentación de clientes. Uso una planta que se llama clustering. Claro. Y algunos bancos que han empezado a trabajar así, con inteligencia comercial, se dan cuenta y decían, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestros empleados? ¿No? O sea, yo siempre digo, mi mejor amigo, y afuera, y de repente es soltero, no tiene hijos, sale mucho, etcétera, y si vos decís, bueno, Juan tiene X edad, le va a gustar una política, o para los grupos de la edad de Juan, le va a gustar la política de guardería. Mi amigo va a decir, en vez de guardería, ¿no me das un happy hour? Claro. Entonces, y esto es uno que da por obvio, y de repente se van a encontrar segmentos que requieren necesidades específicas que no está atendiendo nadie, consecuentemente están enojados. Eso implica también, volviendo al origen, también ser más productivo y eficiente. No es solamente valor en la información, sino si uno segmenta las políticas y las prácticas, termina siendo más productivo. Sí, totalmente. O gastar, por ejemplo, el dinero donde de repente tiene sentido tener impacto. O sea, otro ejemplo de gestión de datos es, muchos ponemos muchos beneficios, pero nunca traqueamos el uso del beneficio. El uso del beneficio. Entonces, diste gimnasio para todos, ¿quiénes los están usando efectivamente? Muy bien. Porque ya te das cuenta que hay un perfil que sí, adora el gimnasio y los equipos de para ir a correr, pero hay un montón de equipos de gente que diría, no lo uso y está gastando plata, y yo te ayudo a retenerlo. ¿No? Bueno, última de mi parte como pregunta es, ¿hay algo, hasta acá vámonos de lo que hoy está instalado, ¿hacia dónde va para adelante Analytics? ¿Para dónde, cuál es la tendencia para el futuro? A ver, se viene un mundo donde va a haber mucha más sofisticación, claramente, en términos de usar datos que no son solo números. Y hoy ya se puede hacer, o sea, trabajar con texto, imágenes y demás. Va a haber una tendencia, por un lado, a automatizar ciertos procesos, o sea, facilitar y simplificarlos. O sea, hay un tema no menor que creo que es un tema fundamental para todos, es la gestión de la información, empezar a pensar en sentido amplio de la información. Okay. Me da igual dónde está, yo quiero datos. Datos. ¿No? Hay una idea también que tiene que ver con realmente entender cómo ajustar análisis a cada situación y cómo automatizar los procesos y cómo voy entendiendo el perfil de cada persona, ¿no? Va variando también mucho esto según negocio, donde también finalmente el problema
Entonces, 6 años, 7 años me gusta lo técnico de Analytics. Hoy día me obsesiona la parte de transformación cultural y gestión del cambio en Analytics, porque también esto implica un cambio para la organización. Claro. Empiezas a pensar Claro. cómo de repente todos generamos datos. Analytics está trabajando mucho en esto, en cómo estar atento a toda la construcción de data que hay en múltiples sistemas y cómo puedes aprovecharla, ¿no? Claramente esto va a cambiar el perfil de los equipos de recursos humanos, porque llega un punto que ya no vas a poder depender de sistemas, sino que vas a tener, a ver, hay unos modelos que me gusta que dicen, el camino de Analytics es proyectos, empezás por haciendo proyectos, después armás equipo y después construir cultura analítica. Y esto sí es un mundo que va a tener mucho impacto en las organizaciones, porque va a hacer que toda la gente, no todos tienen que saber matemáticas, pero todos tienen que estar pensando que lo que tienen que hacer es que estar usando datos para tomar sus decisiones. No todos tienen que saber matemática. Ahora, necesito saber a dónde recurrir para poder aplicarle estadística a la fase. Exactamente, sí. Okay. Ese es un punto que a veces no es tan complejo, pero a veces a uno no se le ocurre, ¿no? O sea, fíjate que en general, ¿cuántas personas hay con buena formación en eso en áreas de recursos humanos? Acá no está, o sea, estoy pensando. Creo que no en áreas especialistas, muy especialistas. Sí, o sea, en cambio vos vas a algunas empresas en el exterior y ya encontrás empresas que contratan. Tengo un caso de una empresa en Asturias que contrataron a un doctor en ciencias de la computación para el equipo de recursos humanos, con postdoctorado, o sea, a ese nivel. Y ellos dicen, lo necesitamos. Bien. Ahora, si no lo tengo, vos hace un rato contaste, por eso lo traigo de vuelta, me tengo que complementar con otras áreas que sí lo tengo. Hago alianzas con quien tiene ese conocimiento. Bien. Al principio hay muchos así, conozco muchos casos de empresas que empezaron así. Con el tiempo, ¿qué pasó? A veces se lo terminan llevando su equipo, ¿no? Eso pasa. Dani, ¿hacemos espacio para preguntas? Exacto, está abierto el chat para poder recibir las consultas que quieran hacer, reflexiones, incluso compartir alguna experiencia personal a nivel de cada una de las organizaciones que están participando. Podemos aprovechar que lo tenemos a Juan y que tenemos a Sebastián para acompañar en la reflexión. Está abierto el espacio del chat para... Sin vergüenza y sin miedo. Absolutamente. Sin vergüenza y sin miedo, estamos en una comunidad de colegas y a todos, en mayor o menor medida, compartimos las problemáticas, compartimos las preocupaciones y los desafíos a nivel de las organizaciones en términos de este tipo de herramientas y de este tipo de procesos. Esperamos sus preguntas, sus consultas a través del chat que ya está abierto. ¿Teníamos alguna primera inquietud? Bueno, acá hay una primera pregunta que nos comparte Estefanía. ¿Qué impacto crees que podría generar en el proceso de gestión del desempeño? Reducir la subjetividad del proceso, por ejemplo. Está buena la pregunta, Estefanía. A ver, hay un montón de cosas que se me ocurren. La primera idea o segunda idea es, en general, los modelos de competencias que se utilizan para gestión del desempeño no están validados. O sea, ¿qué significa? No estamos seguros qué competencias efectivamente impactan el desempeño real. Entonces, una de las cosas que podría hacer es, por ejemplo, entender dónde tiene sentido tener foco. De tu modelo de 10 competencias, ¿cuáles realmente me interesan monitorear? ¿No? Y hay un tema que no es menor, ¿no? O sea, a veces queremos gestionar las 10 y después con el tiempo nos damos cuenta, y me ha pasado con un análisis que encontré que de 8 competencias, habían 3 que no servían, no aportaban. Entonces, ese es un punto que se puede trabajar, por ejemplo, en la gestión del desempeño, ¿no? Y sí, y también hay trabajos que han encontrado que, por ejemplo, que ayudan a reducir o entender cuánto impactaba la subjetividad de ciertas personas en las evaluaciones de ciertos empleados. Hay hasta un montón de cosas publicadas incluso sobre el tema, ¿no? Matías agradece la charla y destacaba justamente en la última parte de la conversación entre ustedes, en donde el punto de inflexión está
Fernando había preguntado sobre la casualidad y demás. Una tendencia respecto de casualidad. Sí, no, para eso la estadística tiene un montón de herramientas para ver si efectivamente hay una diferencia significativa o es algo que parece pero no es. O sea, hay un montón de herramientas propias de la estadística. En general, es una lástima porque uno cuando, por ejemplo, se forma en la facultad en estadística, punto uno, se la ve de manera poco aplicada, entonces uno la olvida y después tiene un solo cuatrimestre. Cuando en verdad la estadística tiene un montón de herramientas, por ejemplo, la estadística inferencial para entender cómo poder llegar a una conclusión general con un conjunto pequeño de datos. Entonces puedo resolver eso. Para eso hay técnicas específicas propias de la estadística para responder ese problema, ¿no? Paula Rocha nos pregunta si hay un ranking de los analytics más utilizados a la fecha. ¿Existe algún estudio sobre eso? De los temas clásicos que se estudian, a ver, si es lo que querés saber, ¿cuáles son los temas que más se estudian? En general, en función de mi experiencia, ausentismo, rotación, modelos predictivos de selección. En general encuentro que la mayoría de las empresas están preguntando eso. ¿Por qué? Porque en ausentismo, rotación, el tema del costo es un tema significativo y es frecuente. ¿No? Bien, tenemos alguna pregunta más aquí para compartir de Carolina. Parece la charla y hablamos de la automatización de los datos, pero muchas veces se vuelve tedioso la etapa de recolección de la información, que hay que estar empujando y convenciendo para tener los datos. ¿Tenés alguna recomendación sobre este proceso? Mirá, ¿O alguna experiencia para compartir? Es una discusión frecuente en la mesa, digamos, acerca de eso. Por un lado, hay un tema de cultura, ¿no? Y un caso que me gusta recordar de un par de colegas que lo dicen es obliga a la gente a compartir sus datos y a actualizarlos de diversas maneras. O sea, el otro punto es automatizar ese tema de cómo capturo los datos. O sea, no hacer que la gente cargue a mano, sino que hacer que el sistema automáticamente los cargue, ¿no? Y hay un montón de experiencias con estas diversas modalidades. O sea, empresas que cuando te logueas al sistema de la compañía, te obliga a responder ciertos datos y si vos no respondés, no avanza, por ejemplo. Claramente también hay otro punto no menor que es cambiar el tipo de tecnología que uno utiliza para gestionar los datos. En general, todos usan Excel. Hay un montón de software disponible, gratuito, que te facilita no solo la recolección, pero también la integración de los datos, que es el otro problema que está en juego, ¿no? Y entiendo que a medida que también se va percibiendo el valor que tiene la gestión sobre esta información, bueno, para la segunda vuelta deberíamos tener más confianza en que es necesario compartir ese dato. Sí, o sea, ese punto que finalmente la gente también, en un momento hay que hacerle sentido que entiendan que ese dato sirve para algo. Juan, vos dijiste algo recién importante. Si tengo que tomar una decisión, no necesariamente tengo que gastarme mucha plata en un software. O sea, no es lo primero que me tengo que preguntar cuando tengo un problema de datos. No, y es frecuente, dice, no, pero no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo esta solución. Muy bien. O sea, muy bien. No es un problema, hay un montón de herramientas porque a ver, ese software general no hace análisis, integra información, o sea, y si lo tenés ordenada la podés analizar en el programa que se usan para eso. Muy bien. ¿No? Te interrumpo un minuto, Dani, hay un colega, no recuerdo el nombre, que levanta que de su experiencia, justamente el gran problema es hacer preguntas. Y que a veces uno como profesional de recursos humanos termina preguntando, bueno, ¿y vos qué necesitas? Cuando en realidad uno como profesional de recursos humanos debería tener la habilidad de poder recomendar también qué variables poder asociar en ese ejercicio de correlaciones. Sí, dale. Hay dos líneas de lectura que hago sobre esa pregunta, ¿no? Por un lado, hay formas de entender qué es lo que está el cliente para poder recomendar, y esa es la parte más difícil, o sea, qué cosas... Porque el cliente también a veces el peligro es que nunca a veces no sabe muy bien lo que quiere saber. Okay. Entonces, poder leer eso entre líneas y es un tema no menor y hay algunas herramientas para eso. El otro punto que está en juego sí es claramente saber recomendar y para eso está saber usar las herramientas, por ejemplo, que hay muchas herramientas lo que usa mucho Analytics es mucho lo que se publica académicamente. Muy bien. Que te permite en vez de suponer y cuando ves el tema, lo que hacemos nosotros en la oficina en cada proyecto Analytics es revisamos qué se estudió sobre ese tema en particular, qué se sabe, qué variables se correlacionaron, en general qué se encontró, que encontramos que en 5 estudios carga de trabajo impacta, entonces te voy a recomendar trabajar con carga de trabajo seguramente, ¿no? Muy bien. No, un agregado sobre eso es que si recursos humanos en su modelo de estar más cerca del negocio ya debería poder interpretar qué el negocio está necesitando y por ende qué respuesta tiene que brindarle a recursos. Sí. Últimas preguntas de Victoria y de Matías que están de alguna manera alineadas, porque Victoria pregunta, bueno, ¿qué países están en la vanguardia de Analytics? Como para mirar e inspirarnos. Y Matías se basa
la mención de algún software, si tenés alguno en particular para recomendar. A ver, primera pregunta. Países, y la verdad que si vos pensás en el mundo, y siempre vas a terminar en Estados Unidos. Si pensás en Iberoamérica, hay casos de empresas españolas que están bastante haciendo cosas interesantes, empujadas mucho por el concepto de transformación digital, que es una agenda fuerte en España. En Latinoamérica encuentro casos interesantes en Perú, por una razón particular. En Perú, no sé por qué, casi siempre los gerentes de recursos humanos son ingenieros industriales, entonces el tema del dato lo empujan, y hay ingenieros en estadística en varias áreas. Si pienso por industria, banca. En general, banca es la industria más frecuentemente que trabaja estos temas. Y claramente el proyecto Oxígeno de Google es un buen ejemplo, el proyecto Aristóteles de Google es otro ejemplo también clásico y demás. Software, depende de qué quieras hacer, pero si vos querés trabajar temas de visualización, integración y demás, por ejemplo tenés Power BI, que es una opción fantástica de Microsoft, que tiene una versión gratuita súper potente y a veces está en tu paquete Office también. Tableau, Click, son como los jugadores clásicos. Después hay software más complejo para modelos predictivos y demás. Muy bien, estamos cumpliendo con el plazo de tiempo que habíamos comprometido con ustedes. Ahí están pidiendo Ahí, si lo podemos repetir. creo que son los nombres de los el software de Microsoft. Power BI. Ahora los podemos escribir Yo perdón, escribo Click, Tableau. Estos son softwares que están diseñados junto a Power BI para hacer todo lo que es visualización de información, cómo hacer dashboards interactivos y tienen muchas técnicas para integrar datos, ¿no? Los dos son muy buenos, son por los análisis de Gartner, que es el referente en esto, son los líderes en este tipo de cosas. Después hay un montón de cosas adicionales, SAS, SPSS, RapidMiner, R, Stata, los economistas y demás. El software es interminable, o sea, hay libros, como por ejemplo puede ser Data Smart, que te dice cómo hacer un montón de cosas en Excel. Y no sé si es la mejor opción, pero es posible también. El punto es siempre la pregunta, ¿no? Muy bien, nos quedamos entonces con esa última conclusión que creo que es el eje de la conversación que hemos compartido. Les agradecemos a todos su participación. Les vamos a estar enviando la grabación del encuentro de hoy vía mail y también Juan había preparado una presentación que no llegamos a compartir, pero que la podemos enviar, y también la recomendación de su libro, HR Analytics, para que tengan como bibliografía. Ahora sí, discúlpame. Es un esfuerzo, se comparte. Muy bien, así lo tenemos también como referencia bibliográfica para compartir. Les contamos las próximas actividades en el marco de la comunidad de recursos humanos muy brevemente, también voy a enviárselas por mail. La primera es la próxima semana, el 5 de junio, el Lab sobre recursos humanos y transformación del negocio, uno más ahí. El 5 de junio es una actividad también no arancelada, estará coordinada por los profesores Claudio Darini y Luis Carr, para seguir conversando acerca del rol, del aporte al negocio y en qué contexto estamos trabajando como especialistas de recursos humanos, y también próximamente el inicio de nuestro programa de HRBP en el mes de julio. También ya tenemos un grupo armado y estamos completando las últimas vacantes, así que quienes estén interesados los invitamos a sumarse. Una vez más, muchas gracias, estamos en contacto, nos seguimos encontrando en este espacio de la comunidad. Muchas gracias a ambos profesores, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Hasta luego, gracias.